Tal vez algo de proteínas han visto, ya sea en biología, en química y también en bioquímica, ¿ya? Hoy día vamos a ver las proteínas, sus funciones, sus estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, el score aminoácidico, la digestibilidad de las proteínas, los aminoácidos que la componen, ¿ya? Y también algunos tipos de alimentos, ¿cierto? Que van a ser más altos en proteína o bajos en proteína y qué tipo de proteína a su vez las compone, ¿ya? Profesora, para la solemne o el control, ¿qué es lo que entra? Para la solemne y el control entra hidrato de carbono, lípido y proteína. Ok, ambos, o sea, control y solemne. Sí, los tres temas. Ya. Y vamos a ver entonces las proteínas, ¿ya? En base a la historia de las proteínas, ya en el 1838, el químico Gerardus Julians Mulder bautizó con el nombre de proteínas a un grupo de sustancias encontradas en plantas y animales que estaban compuestas por carbono, oxígeno, hidrógeno. En base a lo que ya vimos, esto lo tendrían en común con lípidos, ¿cierto? Y con hidratos de carbono, pero también contienen nitrógeno y en algunos casos azufre, ¿ya? Para que vayamos encontrando similitudes y diferencias versus los otros macronutrientes que ya vimos. Las proteínas ya vienen del griego proteios, que significa primera clase. Todas las proteínas están formadas por sus piezas básicas, que son los aminoácidos, ¿ya? Las proteínas son esenciales para el crecimiento, la reparación, el funcionamiento y la estructura de todas las células vivas. Por ejemplo, vamos a encontrar enzimas, la musculatura, hormonas, inmunoglobulinas, ya que nos van a ayudar a defendernos, ¿cierto?, de los patógenos. Algunas características generales básicas de los aminoácidos, ya existen 20 aminoácidos, ya la combinación de estos 20 distintos aminoácidos ya van a producir diversas opciones ya al unirse entre sí, ya, y van a ir generando, cierto, estas proteínas, ya que la proteína va a ser, cierto, hartos aminoácidos unidos entre sí. Los aminoácidos pueden desempeñar diversas funciones, ya la formación de péptidos, la formación de las proteínas, ya las funciones de los propios aminoácidos, ya también. Algunas de las funciones son las enzimáticas, ya todas las enzimas son proteínas, ya no viceversa, ya. Y en general, la función de las enzimas, ¿cierto? Que son biocatalizadores para diversos procesos bioquímicos, ¿ya? Vamos a encontrar acá un sustrato, su sitio activo, ¿ya? Luego esta enzima va a cambiar la forma cuando se une al sustrato y se genera el complejo enzima-sustrato, ¿ya? Y luego tenemos acá, ¿cierto? El complejo enzima-productos y finalmente estos productos que salen del sitio activo. Pero en general nosotros tenemos diversas reacciones químicas, ¿cierto? Que sin estas enzimas no podrían llevarse a cabo, ¿ya? Ahí vamos a ver más adelante ya diversas funciones como que ayudan como cofactores enzimáticos, como lo son algunas vitaminas, ¿ya? También encontramos la función hormonal, ya que dentro de las hormonas
ya son sustancias que segregan células especializadas para modificar el funcionamiento de otras que a su vez están dotadas de un receptor, ¿ya? Entonces acá tenemos, por ejemplo, el hipotálamo, que segrega hormonas que inducen a otras, a su vez, a otras glándulas endocrinas. Por ejemplo, se libera, ¿cierto?, la TSH, y la TSH a su vez, la hormona tiroestimulante, es capaz de, en la tiroides, estimular la secreción de T3 y T4, ¿ya? Y así con diversas hormonas, glándulas suprarrenales, las gónadas también. También hay funciones relacionadas con el reconocimiento de señales. Vamos a encontrar acá que están situadas en la superficie de las células. Existen receptores de anticuerpos, de bacterias, de virus, de neurotransmisores, hormonas, entre otros. Vamos a encontrar acá entonces que la hormona se va a unir con su receptor en la membrana plasmática, ¿cierto? Con nuestra bicapa de fosfolípidos, ¿ya? Y esto a su vez va a desencadenar una serie de reacciones, ¿cierto? Donde, por ejemplo, la enzima de ciclasa hace que el ATP se transforme en AMP cíclico, tenemos la enzima inactiva, pero esto hace que se activa, tenemos la célula blanco de la hormona, y todos los cambios inducidos por cada una de las hormonas, que pueden ser calcitonina, paratormona, insulina, glucagón, ya, progesterona, y así un sinfín de hormonas. También las encontramos como parte de estructura, ya en el citoesqueleto de las células, ya va a ser un armazón a través del cual estos componentes se organizan de la célula. Ya este citoesqueleto a su vez es de naturaleza proteica. También encontramos proteínas que son transportadores biológicos, ¿ya? Estos transportan moléculas en la membrana plasmática o en el medio acuoso. Por ejemplo, las lipoproteínas, ¿cierto? Son obviamente proteínas y sus funciones de transporte. La hemoglobina también es una proteína que transporta oxígeno, ¿ya? Entonces vamos a encontrar diversas estructuras químicas, hormonas, enzimas, ¿ya? También sustancias que se encuentran de reconocimiento celular, que estructuralmente van a ser, ¿cierto?, proteínas, y cada una de ellas va a cumplir funciones específicas, ya sea las hormonas, hemoglobina, lipoproteínas, ¿ya? Receptores de membrana específicos, ¿ya? También algunas funciones de movimiento de los músculos, ¿cierto? La actina y la miosina, ¿cierto?, son las responsables de la contracción muscular. La defensa también se encarga de discriminar las sustancias extrañas del organismo. La inmunoglobulina, ¿cierto?, reconoce estos organismos o moléculas extrañas, uniéndose a ellos para facilitar su destrucción. Y esto se lleva a cabo por células del sistema inmune. Por ejemplo, como ustedes saben ahora, en época de COVID, ¿cierto?, algunos pacientes que tienen esta enfermedad y luego se realizan la serología, ya para ver si aún son PCR positivo, ya, entonces algunos de estos pacientes, ¿cierto?, aparece algunas inmunoglobulinas altas, ya, entonces esto puede pasar porque el paciente tuvo coronavirus, ya, y es capaz de desarrollar esta capacidad de defensa. Ahora, obviamente está en estudio cuánto tiempo dura esa defensa, ¿cierto?, si la persona se puede volver a enfermar, si no se puede volver a enfermar, si luego de cuántos meses esta inmunoglobulina baja o se mantiene, aún se encuentra en estudio, pero es por ponerles un ejemplo. Estructuralmente la inmunoglobulina es una proteína. También encontramos acá la transducción de señales, ¿ya? Las proteínas además sirven como mediadores para la obtención de señales en el organismo. Por ejemplo, la función de la visión, la rodopsina, ¿cierto?, es una proteína que convierte los fotones en impulsos nerviosos. También encontramos la función reguladora. Muchas proteínas se unen al ADN controlando de esta forma la transcripción génica, ¿ya? También algunas proteínas son encargadas de controlar el ciclo celular, como es la ciclina, ¿ya? ¿Se acuerdan el ciclo celular de mitosis, meiosis? ¿Se acuerdan de eso? Espero que sí. Aminoácido, una estructura básica, ya que tiene un carbono central, un grupo carboxilo, un COH, un hidrógeno,
un glupamino, NH2, y un radical, que es lo que le va a dar la especificidad a cada uno de estos 20 aminoácidos. ¿Ya? Eso es lo que tiene distinto, el radical, ¿ya? Estos aminoácidos, ¿cierto? Son 20 y se diferencian por esta cadena. El resto, el hidrógeno, el grupo carboxilo y el grupo amino, es lo que tienen en común. Todas las proteínas, ¿cierto?, están unidas por enlaces peptídicos. Cada proteína tiene un número y una secuencia específica de aminoácidos, ¿ya? La forma de la molécula y la estructura va a determinar su función, ¿ya? Acá tenemos, ¿cierto?, el enlace peptídico que se forma acá entre este COOH y este NH2. Tenemos, ¿cierto?, en vez de un COOH tenemos un CO, si se fijan acá, un C con un doble enlace, en vez de un NH2 tenemos solo un NH, y obviamente que se libera una molécula de H2O. Ya, entonces acá tenemos una estructura primaria, ya que va a ser más bien una cadena lineal de aminoácidos. La estructura secundaria, ya que ahí ya se empiezan a unir un poco más, si se fijan, puede ser la estructura de alfa hélice o la estructura de lámina plegada, pero ya vemos una proteína, una unión más elaborada, ya no tan sencilla como esta, no tan básica, no tan simple. Acá tenemos una estructura terciaria, ya que un dominio monomérico, se fijan, es aún más grande, más larga, más compleja. Y ya tenemos la estructura cuaternaria, que ya más bien una proteína grande, ¿ya? Mucho más elaborada, grande y con funciones más complicadas, también más complejas. Acá, ¿cierto? Como decíamos recién, cuando se forman acá la estructura primaria, son enlaces peptídicos entre una cadena lineal de aminoácidos. En la secundaria, estas fuerzas de atracción pueden realizar que se creen hélices o estructuras también de lámina plegada. Y la estructura terciaria, estas mismas hélices y láminas plegadas anterior, se pueden además ir plegando, ¿cierto?, en dominios más compactos, ¿ya? Y en la estructura cuaternaria, estos polipéptidos individuales pueden actuar como subunidades en la formación de montajes más grandes y complejos. Estas subunidades están unidas entre sí por numerosas interacciones débiles, no covalentes, algunas veces estabilizadas por puentes disulfuro. Por ejemplo, se unen 4 monómeros de hemoglobina para formar la hemoglobina tetramérica, que es la hemoglobina que todos conocemos, la que se puede utilizar en el organismo y vivir transportando oxígeno. Entonces acá tenemos la estructura primaria, nos indica claramente que aminoácidos van a ir formando esta cadena polipeptídica. ¿Ya? Acá tenemos la estructura secundaria, que ya puede ser una estructura, ¿cierto?, más elaborada, donde la proteína se puede doblar, hélice, ¿ya? O también se puede plegar. Entonces acá tenemos la composición sencilla, que es la estructura lineal, la secundaria, que puede ser alfa hélice, la terciaria, que ya la proteína tiende a ser más grande, más elaborada, y se tiende a plegar, y la cuaternaria. Los aminoácidos de la dieta, ya tal vez esto ya lo saben, ya los aminoácidos esenciales, no esenciales, ¿sí o no? ¿Lo han Así como a la rápida nomás, profe. Y como la rápida, ya. Es que esto es muy sencillo, ¿ya? Los esenciales, ¿ya?, son los que nuestro organismo no puede sintetizar, por lo tanto lo debo consumir en la alimentación, porque son esenciales. Los no esenciales se pueden sintetizar ya en el organismo, ya sea a partir de otros aminoácidos o también a partir de intermediarios del metabolismo de los hidratos de carbono. Ya nosotros vamos a tener dos grupos, los esenciales, los no esenciales. Los no esenciales ya van a ser los que nuestro organismo puede sintetizar, y los esenciales, los que nuestro organismo no puede sintetizar, por lo tanto se deben ingerir en la dieta. ¿Ya? Sintetizar significa que los puede formar, los puede armar, ¿ya?, los puede crear. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar
que son ya los esenciales en niños: la histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano, valina. Los no esenciales: alanina, arginina, asparagina, ácido aspartico, cisteína, ácido glutámico, glutamina, glicina, prolina, serina, tirosina. ¿Ya? Esto para la prueba tienen que estudiar, aprenderse la memoria, no, ya solamente recordar que hay un grupo, son 20 aminoácidos, de los cuales 12 son no esenciales, y esenciales van a ser 8, ¿ya? Profe, ¿Sí? ¿por qué la primera es en niños? Porque solamente en ese grupo etario ya lo necesita como en forma esencial. Probablemente los adultos lo pueden producir, tiene que ver con eso. Ah, ya. Ya, ok. La síntesis celular de las proteínas. ¿Les suena esto, chiquillos? ARN mensajero, ARN de transferencia, codón, proteína. ¿Lo vieron en biología o en química? Lo vi, profe, Sí, pero el año sí, pasado. profe, lo hemos visto igual. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto o no? Así como que bruto que me acuerdo. Ya, pero algo, les suena, ¿ya? Vamos Sí. a repasarlo ahora, de nuevo, todo. Las proteínas se sintetizan en las células, ¿ya? Por el determinado código genético, ¿ya? Este código genético, ¿cierto? Va a estar almacenado en el núcleo de la célula. ¿Y qué tengo yo en el núcleo de la célula? Mi ADN con ¿cierto? Mi estructura de doble hélice, que es lo que se puede ver en esta imagen, ¿ya? ¿Qué va a contener mi ADN? Mis bases nitrogenadas. ¿Cómo son estas bases nitrogenadas? Son complementarias, ¿ya? La adenina va con la tiamina, ¿ya? Y la citosina con la guanina, ¿ya? Tenemos que además en el ARN, la tiamina se cambia por el uracilo, ¿ya? Esta formación si alguien tiene alguna duda, chiquillos, cuando vayamos avanzando hoy día me dicen, ya, porque a veces no veo el chat en algunos minutitos, ya, me interrumpen. ¿No? La formación tenemos acá, ¿cierto? Mi ADN con mis dos hebras, ¿cierto? Esta formación de mi ADN, de mis dos hebras, tenemos acá, ¿cierto? ADN, ADN, y acá tenemos mi ARN mensajero, ¿ya? Que es esta secuencia que se encuentra acá, complementaria al ADN. La formación del ARN mensajero comienza en el núcleo, se separan estas dos cadenas de ADN. Luego, a su vez, cada secuencia de 3 bases nitrogenadas, o sea, 3 bases nitrogenadas, recordar que es un codón, en la cadena, cada 3 bases nitrogenadas codifican para uno de los 20 aminoácidos, ¿ya? Son muchas combinaciones, ya las vamos a ver. Tal vez ya las vieron también, ¿ya? O sea, lo más sencillo es, dentro del núcleo, mi cadena de ADN se separa de esta forma, ya se va a ir formando mi ARN mensajero, que va a ir, ¿cierto?, siendo cada una de las bases nitrogenadas complementarias, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, acá tiamina, ya vamos a tener adenina. Si tenemos adenina, no tenemos tiamina porque tenemos uracilo, ¿ya? Tenemos citosina, tenemos guanina, si tenemos guanina, citosina. Y así se van a ir formando mi ARN mensajero en el núcleo. Luego tenemos acá que mi ARN mensajero sale del núcleo, ya con estas bases ya creadas, ¿cierto?, complementarias a la hebra que se encontraba dentro del núcleo. Mi ARN mensajero sale del núcleo, ¿ya? Y se acopla en el citoplasma a los ribosomas, ¿ya? La síntesis proteica tiene lugar en los ribosomas, ¿ya? Entonces mi ARN mensajero salió al citoplasma y se acopló a los ribosomas. Luego tenemos acá, ¿cierto?, que distintos tipos de ARNs, ¿ya? Por ejemplo, tenemos acá el ARN de transferencia que va a cumplir una nueva función, ¿ya? Se combina cada uno de estos ARN de transferencia con un aminoácido. Entonces volvamos ahora acá a nuestra hebra de ARN mensajero.
Tenemos acá que uno de los extremos de la molécula de ARN de transferencia se une a un aminoácido específico, que viene determinado por este anticodón presente en el otro extremo de mi ARN de transferencia. Un anticodón es una secuencia de 3 bases complementarias a este codón del ARN mensajero, ¿ya? Entonces, si tenemos acá este codón, que es el codón de inicio, tal vez se acuerdan que es AUG, ¿cuál va a ser su anticodón? ¿Ya? Para adenina, uracilo, para uracilo, adenina, para guanina, citosina. Entonces vamos a tener que llega este ARN de transferencia con su anticodón y con un aminoácido acá unido a él, ¿ya? ¿Qué aminoácido va a ser? El aminoácido que estas 3 bases nitrogenadas codifiquen para él. Ya vamos a ver cuáles son. ¿Qué tenemos después? Mi ARN de transferencia, ¿ya? Que lleva unido a su aminoácido acá, ¿ya? Se dirige hacia el complejo formado por el ARN mensajero y el ribosoma. O sea, se une mi ARN de transferencia, mi aminoácido, con el ARN mensajero que está en el ribosoma. Este anticodón del ARN de transferencia se une a este complejo. El primer ARN de transferencia que está acá, este que es el ARN de transferencia, que acuérdense codificó para el inicio, la cadena de inicio que se llama auge, UAC, este inicio, ya tenía un aminoácido, este aminoácido, ¿cierto?, se transfiere al segundo ARN de transferencia antes de separarse del ribosoma, y luego se separa y se va. Después tengo que este segundo ARN de transferencia ahora va a llevar 2 aminoácidos unidos que constituyen el inicio de la cadena polipeptídica. ¿Qué ocurre después? Después este ribosoma va a ir moviendo la cadena de ARN mensajero de tal manera que el siguiente codón de ARN mensajero, ya tenemos este otro acá, esté disponible para unirse, ¿cierto?, a un nuevo ARN de transferencia. O sea que está moviendo, ¿cierto?, este ARN mensajero, se va a poder ir moviendo y uniendo, ¿cierto?, nuestro ARN de transferencia, y de esta forma se van a ir uniendo estos aminoácidos que van a ir llegando entre sí, se van pasando al otro, y así sucesivamente, ¿ya? ¿Se entendió esto, síntesis celular? ¿Ya cómo se forman estas proteínas? Ahora Sí, sí. profe. ¿Sí? Ya, Sí. Entonces aquí, si se fijan, tenemos 2, pero después vamos a tener 3, 4, 5 y cadenas más largas y más elaboradas según lo que requiere nuestro organismo. Imagínense, nosotros somos casi pura proteína, como dijimos recién, ya necesitamos muchas proteínas en el organismo, entonces se están generando todos los días, porque muere, por ejemplo, la hemoglobina, el glóbulo rojo, ¿cierto? Ellos tienen su vida media, mueren, y tengo que volver a generar otro glóbulo rojo, y así sucesivamente, ¿ya? Con muchas proteínas, ¿ya? Después que ocurre, ¿cierto? Este ribosoma continúa desplazando a nuestra cadena de ARN mensajero hasta que llegamos al codón de parada, ¿ya? O sea, vamos a tener codones de inicio y codones de término, ¿ya? Para que este ribosoma, ¿cierto?, diga ya, ok, el inicio va a ser este codón, el final es este codón, y es como mi signo de inicio y mi signo de pare, ¿ya? ¿Cierto? Se conoce como el codón de parada, ¿ya? Una vez que se suelta del ribosoma, ¿cierto? Tenemos esta proteína recién formada que tiene una cadena de aminoácidos determinada por la secuencia de las bases presentes en el ADN que partió. Entonces, recordar, ¿cierto?, que cada codón está formado por 3 bases nitrogenadas. Un codón es un codón es un aminoácido y un codón es 3 bases nitrogenadas. Algunos aminoácidos son codificados por más de un codón, pero hay solo un codón de iniciación, ¿cierto? Que es el auge, que es metionina, ¿ya? Y acá tenemos lo que yo les decía recién.
Por ejemplo, esta secuencia puede ir produciendo, ¿cierto? ¿Ya? Fenilalanina, UUC también, UUA, leucina, y así sucesivamente. Tenemos la primera base nitrogenada, la segunda base nitrogenada y la tercera. ¿Cuál es el codón de inicio? AUG. ¿Cuál es el codón de término? UGA, UAA o UAG. En ese mismo orden, ¿ya? En ese orden es, ¿ya? Entonces, recordar, ¿cierto?, que estas proteínas, ¿cierto?, van a estar, cada codón, ¿cierto?, va a unirse a él un aminoácido, y a su vez cada codón va a estar formado por 3 bases nitrogenadas, ¿ya? Van a haber bases nitrogenadas de inicio, ¿ya? Ciertas combinaciones y otras combinaciones, ¿cierto?, de término, para que el ribosoma diga, aquí empecé, aquí voy a terminar. Entonces, acá recordar, ¿cierto?, estas bases nitrogenadas, que son adenina, guanina, citosina, tiamina. Tiamina exclusiva de ADN, y en ARN, tiamina se cambia por uracilo. ¿Ya? Entonces acá, ¿cierto?, con mayor detalle, tenemos acá la señal, la ADN polimerasa, ¿ya? Cómo va a ir iniciando, ya el transcrito, los exones van a ser los puntos de ajuste, ya el ARN mensajero con su subunidad pequeña, el codón de inicio, ya luego viene un codón, por ejemplo, de alanina, esta se va a ir uniendo con su anticodón, este es el codón, este es el anticodón, y después tenemos metionina, después alanina, por ejemplo, después leucina, fenilalanina, así, después UAG, que es el de término, y aquí, ¿cierto?, ya vamos a ir teniendo una proteína nueva, ¿ya? Acá también recordar el ADN, el ARN mensajero, ¿ya? Y la proteína, ¿ya? La diferencia para que recordemos. Así queda finalmente. De digestión y absorción. Esto sí que tiene que hacer un repaso rapidito, que ya lo vimos, ¿ya? Tenemos la enzima, ¿cierto? Pepsinógeno inactiva, que activa se llama pepsina, ¿ya? La pepsina hace que se hidrolicen las proteínas a polipéptidos, oligopéptidos y aminoácidos en el estómago. Algunas proteínas y grasas también estimulan la liberación de la colecistoquinina, ¿ya? Esta a su vez estimula el páncreas para que libere las enzimas proteolíticas, tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidasa. Y ahí de esta forma siguen degradando estos enlaces peptídicos, se van formando oligopéptidos y aminoácidos. Luego tenemos acá estas células intestinales, ya que van a secretar aminopeptidasas, que van a catalizar la hidrólisis de pequeños polipéptidos. Luego estos aminoácidos libres se van a transportar por el enterocito, por el transporte ligado a sodio, ¿ya? Los dipéptidos y tripéptidos también son transportados por ligado a hidrógeno por transporte activo, y dentro del enterocito los péptidos son hidrolizados en el citosol antes de ser liberados a la circulación portal. ¿Ya? Entonces, la digestión por la pepsina, las enzimas pancreáticas, ya en el enterocito también, y luego los aminoácidos son transportados por la vena portal al hígado, ¿ya? Pocos aminoácidos se encuentran en las heces, la mayoría son digeridos. El destino metabólico de los aminoácidos, ya vamos a encontrar la formación y la reparación de tejido. Se incorporan a procesos de síntesis para equilibrar la constante degradación proteica. La síntesis constante requiere un suministro continuo de aminoácidos como materiales de construcción de la dieta, ¿ya? Entonces yo necesito, ¿cierto?, ingerir diariamente estas proteínas que me van a permitir, ¿cierto?, que yo pueda formar todas las células, ya que estructuralmente son proteínas. También los aminoácidos pueden ser fuente de energía para nuestro organismo, ya, pero en general no las utilizamos porque obtenemos, ¿cierto?, la energía de hidrato de carbono o de grasa, ¿ya? El residuo desaminado de los aminoácidos se llama cetoácidos, ¿ya? También se pueden oxidar liberando energía, ¿ya?
Estos se pueden dividir según la vía metabólica que tomen, ¿ya? Puede ser glucogenético o cetogenético. Los grupos amino, ¿cierto? Los NH2 se convierten en urea en el hígado y son excretados por los riñones. Por eso es muy importante, ¿cierto? La función hepática y renal, que me va a ayudar a excretar todos estos grupos amino, ¿cierto? Que yo necesito eliminar de mi organismo, ¿ya? Los aminoácidos son una fuente también, en el caso, ¿cierto?, de hambruna o de carencia de hidrato de carbono. Sin embargo, la proteína debe ser conservada en forma ideal para cumplir un gran número de papeles críticos, ¿ya? La pérdida de más del 30% de la proteína corporal resulta en una reducción de la fuerza, ¿ya? Reducción de los músculos involucrados en la respiración, ¿ya? Reducción del sistema inmune, de la función de órganos y muerte, ¿ya? Es por eso que, por ejemplo, un paciente gran quemado, por ejemplo, ya va a ser muy difícil, no digo imposible, pero es muy difícil que se pueda recuperar, que pueda lograr todas sus funciones, ¿ya? Porque son muchas funciones lo que realizan las proteínas, ¿ya? Algunos destinos metabólicos, ya formación de proteínas, ya producción de energía también, glucosa y grasa a partir de los esqueletos carbonados. La urea resulta del desecho del amonio, ya NH3, liberado durante la degradación o el catabolismo proteico. La urea es excretada por el riñón. Nuestra proteína del organismo no se almacena a diferencia de los hidratos de carbono y los lípidos. ¿Qué quiere decir esto? No es que en el fondo nuestros músculos no sirvan de nada, sí, pero algunas personas, ¿cierto?, pueden decir, a ver, si yo como más proteína, ¿gano más músculo? No es así, ¿ya? La cantidad que tenemos de proteína en el músculo es muy bajita, ya que en condiciones muy extremas se puede llegar a... por ejemplo, si ustedes se tomaran una composición corporal, ¿ya? Pueden ver, por ejemplo, el porcentaje de agua, de grasa, de músculo, ¿ya? De hueso también, ¿ya? Entonces, la cantidad que vamos a tener de músculo va a tener más que ver con si la persona, ¿cierto?, realiza ejercicio físico para que, ¿cierto?, su músculo se vaya desarrollando. Pero algunas personas que pueden pensar, si como más proteína, gano más músculo. No es así. Si yo como más proteína, no hago deporte, no gano más músculo, ¿ya? Lo voy a excretar, ¿ya? Y también se puede ir también a otras funciones metabólicas. A eso se refiere con no se almacena. A diferencia, como dijimos, de los lípidos, que si yo como más en la dieta, la almaceno. Hidrato de carbono. Si yo como más en la dieta, la almaceno. Pero la proteína ya va a ser algo distinto, ¿ya? No, ninguna proteína ya existe con la única función de mantener una fuente de aminoácidos para un uso futuro, ¿ya? Existen con otro tipo de funciones, ¿ya? Con más funciones que esa. Los aminoácidos yo los obtengo de la dieta, de la síntesis, ¿ya? Los no esenciales, por ejemplo, y también de la liberación de aminoácidos a través de la degradación de las proteínas corporales. Nuestro reservorio o pool de aminoácidos. Nuestro pool de aminoácidos se refiere al conjunto de todos los aminoácidos libres que yo tengo en el organismo, en las células, en la sangre o en fluidos. Entonces yo voy a encontrar, ¿cierto?, mi degradación de las proteínas corporales, la dieta, ¿cierto?, y la síntesis de aminoácidos no esenciales a partir de otros intermediarios. Según esto, yo voy a tener mi pool disponible y estas pueden ir a muchas funciones. A síntesis de proteínas corporales, precursores de moléculas que contienen nitrógeno y también en algunos casos a conversión de glucosa, ¿cierto? Como vimos en la gluconeogénesis. Entonces vamos a encontrar acá, ¿cierto?, en la producción de energía, ya en los esqueletos de carbono, 4 calorías por gramo puede ocurrir. Síntesis de proteínas para la reparación, el crecimiento, enzimas, hormonas, ¿ya? Aminoácidos que vienen de la degradación de otras proteínas, la dieta, ¿ya?
voy a ir generando compuestos nitrogenados, ¿ya? También puedo llegar a formar grasa a partir de los aminoácidos, solo en el hígado en pequeña proporción, producción de glucosa también en hígado y riñón. Y dentro de los productos de desecho vamos a encontrar acá el amonio, ya la síntesis de urea y la excreción de urea en riñones a través de la orina. Algunos ejemplos de proteína, por ejemplo la hemoglobina, su vida media es 90 días, o sea la hemoglobina dura ese tiempo y después, ¿cierto?, muere fagocitada y de esta forma, ¿cierto?, se va generando hemoglobina nueva, una proteína en específico. La albúmina, por ejemplo, que también realiza funciones de transporte en el organismo, su vida media es 20-21 días. La prealbúmina, menor todavía, 3 días de vida media, ¿ya? La proteína ligadora al retinol, 12 horas, imagínense, y eso es solamente algunos ejemplos. Toda la cantidad de proteínas que estamos generando diariamente, ¿ya? Y estas proteínas, ¿cierto?, van a venir de, como dijimos recién, la dieta, la síntesis interna y también este reciclaje que tenemos de aminoácidos como liberación a través de la degradación de proteínas corporales, ¿ya? Degradación de proteínas corporales, dieta y la síntesis endógena de aminoácidos. Profe, ¿Sí? ¿podría volver a repetir lo que era pool de aminoácidos? Sí, mira, por ejemplo, yo tengo degradación de proteínas corporales y que me van a otorgar, por dar un ejemplo, 15 aminoácidos. Mi dieta me va a entregar 20 aminoácidos. Mi síntesis de aminoácidos interna, ya a partir de otros intermediarios que yo puedo producirlo, me va a dar 10 aminoácidos más. Entonces, si yo tengo acá mi pool de aminoácidos, por ejemplo, tengo 10 lisina, 15 metionina, triptófano, 20 unidades, por dar un ejemplo, ¿ya? Entonces, de cada uno de mis aminoácidos voy a tener distintas cantidades, ¿ya? Y estos, a su vez, me van a servir para ir sintetizando proteínas corporales, ¿ya? Realizar conversión a glucosa, precursor de otras moléculas también que convierten nitrógeno. En el fondo, mi pool de aminoácidos es todos los aminoácidos que yo dispongo para poder realizar producción de proteínas corporales y todas las funciones de las proteínas en general. En el fondo, eso es. ¿Qué es lo que yo tengo? Y, ¿cierto?, ¿para qué sirve todo mi pool de aminoácidos que yo voy a tener disponible? Gracias, profe. O sea, como decíamos recién, algunas proteínas, ¿cierto?, tienen una vida media muy corta, se tienen que ir generando diariamente, ¿ya? Pero van a haber otras proteínas que van a tener, por ejemplo, la hemoglobina, que tiene una vida media mayor, vive más tiempo, ¿ya? Y después yo tengo que seguir generando, ¿ya? Es por eso que ustedes, por ejemplo, cuando se toman un examen, ¿cierto?, y dicen, uy, la hemoglobina tengo este valor, está bajo, ¿ya? Entonces vamos a ver nosotros como nutricionistas, ¿qué nutriente se relaciona con la hemoglobina? ¿Ya? No se les van a preguntar, por ejemplo, ¿está consumiendo hierro? ¿De qué origen? En base a la albúmina, si la tienen baja. ¿Están consumiendo proteína? ¿Qué pasa con su reserva, ¿cierto?, proteínas viscerales, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver en base a cómo van a estar sus parámetros bioquímicos, ¿ya? Asociarlo a la nutrición, ¿ya? Sin embargo, debe existir un balance, ¿ya?, entre la síntesis, ¿ya?, y también la degradación de proteínas. El nitrógeno va a ser la referencia para que podamos evaluar el metabolismo global de las proteínas en el organismo y determinar de esta forma la calidad nutricional. El balance nitrogenado va a ser uno de los métodos más antiguos y utilizados para medir la rotación proteica. En una dieta adecuada y equilibrada, el nitrógeno ingerido debe ser aproximadamente igual al eliminado. O sea, si yo como cierta cantidad de proteína, ¿ya?, esta proteína se va a medir con el nitrógeno, ¿ya?, y a su vez mi ingesta debe ser muy similar a mi excreción. Mi excreción, ¿por qué va a estar dada? Por vía urinaria, por vía fecal, descamación de células epiteliales o también en muy pequeñita cantidad sudor, ¿ya? Entonces acá, ¿cierto?, yo voy a encontrar que en mi organismo se mantiene en un constante proceso de síntesis y degradación
proteica, ¿ya? Y esto lo vamos a llamar rotación proteica, ¿cierto? Porque yo voy a estar degradando y también sintetizando nuevas proteínas, ¿ya? Debido a que las proteínas, ¿cierto?, no se acumulan en nuestro cuerpo, nosotros dependemos exclusivamente de la ingesta de la dieta para compensar la pérdida de nitrógeno diaria. Todas las proteínas contienen nitrógeno. Y esta va a ser la equivalencia. 1 gramo de nitrógeno va a ser equivalente a 6,25 gramos de proteína. ¿Qué pasa si yo no como proteína? Profe, ¿Sí? ¿puede retroceder un poco, por favor? Para ver el número del gramo de nitrógeno. Es que después volvemos a ver. Ah, ya. Ejercicio de esto ya. ¿Qué pasa si alguien no come proteína? Como dijimos en alguna clase anteriormente, ¿cierto? Si la persona no consume proteína, o no sé si fue con tercero, ¿han visto a algunos pacientes que tienen desnutrición? ¿Cierto? ¿Y qué pasa? Tienen solamente su piel, ¿cierto? Se ve claramente, ya que la piel, ¿cierto?, está muy unida a la parte ósea, ¿ya? Y en general, estos pacientes va a disminuir su función muscular, porque el hígado, o sea, el corazón es un músculo, entonces va a ir disminuyendo un músculo esquelético, el corazón, el hígado, proteínas sanguíneas, también como mecanismo compensatorio se disminuye el tamaño y también el volumen, ¿ya? Pero todos los procesos de reparación y síntesis se ven disminuidas. Como ya dijimos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la coagulación, con las inmunoglobulinas, el sistema inmune, la producción de hormonas, la producción de enzimas, todo lo que tiene que ver con la hematopoiesis, ¿cierto?, la función de las células rojas, todo esto que sea reparación, síntesis, por ejemplo, si yo me quebro un hueso, ya si yo me caigo, ya mi piel está afectada, quemaduras, heridas, todo esto se va a ver disminuido. Profe, ¿Sí? puede ser por eso también que la proteína se relaciona tanto también con el ejercicio físico, por ejemplo, las personas que hacemos ejercicios de pesas. Como que no es que haya que comer proteína para hacer crecer el músculo, sino que el ejercicio genera como la rotura de los tejidos y el músculo ayuda, o sea, la proteína ayuda para la reparación en sí. Claro, yo voy a tener que ver exclusivamente mi requerimiento proteico, también se relaciona con mi actividad física, ¿ya? Entonces, si yo digo qué tipo de actividad física realizo, intensa, moderada, si es correr, si es hacer pesa, ¿ya? Entonces, eso también, mi gasto energético también se va a relacionar directamente con mi requerimiento de proteínas, ¿ya? No va a ser lo mismo de una persona sedentaria que una persona que realiza actividad física, ¿ya? O sea, también va a tener, como va a tener más movimiento, más acción, actina, miocina, ¿cierto? Se van a ir contrayendo los músculos cada cierto tiempo, van a trabajar más, ¿ya? Ahí tal vez por eso se puede cambiar el requerimiento proteico, ¿ya? Pero tiene que ir las dos cosas ligadas, ¿ya? Y a veces incluso no aumentar tanto el requerimiento, ¿ya? Cuando las personas realizan actividad física, ¿ya? Algunas veces no aumenta tanto como algunos creen, ¿ya? Solo es que en verdad el requerimiento proteico es bajo en general, ¿ya? Es como 1 gramo por kilogramo de peso. Entonces, si yo aumento de 1 gramo a 1,1 gramo, sigue siendo un valor bajito, a eso me refiero, ¿ya? Ya, 30 gramos de proteína ¿Cómo? por kilo de peso corporal. No digan esas tallas, mira que después cuando les toquen casos clínicos de dietoterapia, ya se ha escuchado cada cosa ahí, con los chiquillos que ya ahora incluso ya salieron ya, y ahí recordar solamente que la persona, si no hace ejercicio, ya va a tener un requerimiento de proteína, que es lo normal, y ahora si la persona realiza ejercicio, tal vez pueda aumentar un poquitito, no considerablemente tampoco, para ver 300 gramos por día. casos excepcionales en los que el paciente va a tener un aporte que va a requerir un aporte proteico elevado, por ejemplo 1,5 gramos por kilogramo de peso, 2, ¿ya? Eso ya es mayor, ¿ya? Imagínense si ustedes pesan 60 kilos, aproximadamente su requerimiento proteico sería 60 gramos, ¿ya? Pues igual si ustedes lo recuerdan, pesar la carne tiene 10, el yogur tiene 7, 8, y ahí ir sumando durante el día. También recordar que los alimentos vegetales también tienen proteína, los grasos también, y así, ¿ya? Pero eso más o menos es el estándar para pacientes sanos, ¿ya? El balance nitrogenado, ¿cómo se realiza? ¿Ya?
Estos individuos son estudiados por varios días, se les da una ingesta controlada de proteína, se recolecta orina, en algunos casos también heces, para medir la excreción de nitrógeno, y este balance de nitrógeno se considera un método estándar de referencia para definir los niveles mínimos de ingesta de proteína y aminoácidos esenciales en humanos. No nos da información acerca de los procesos internos. Solo nosotros podemos ver, ¿cierto?, cuánto la persona excretó. Y en base a eso también calcular cuál fue su ingesta, ¿ya? Entonces, tenemos la ingesta, tenemos la excreción y realizamos el cálculo. Profesora, una consulta. Lo que está hablando de balance nitrogenado, ¿eso se hace por análisis de sangre o como de orina? Disculpe. ¿Solamente el análisis de orina? Sí. Y ese es. En general es más de orina, ¿ya? Pero si es algo muy exhaustivo, también puede llegar a ser de heces, ¿ya? Acá tenemos la fórmula de balance nitrogenado, ingesta proteica dividido por 6,25 menos la urea urinaria más 4, ¿ya? Entonces acá la ingesta de proteína, por ejemplo, si el paciente consumió, no sé, acá tengo un ejercicio parece, se consumió 60 gramos, se divide 60 por 6,25 y eso me daría más o menos 10. Después eso le resto la urea urinaria, ¿ya? Y se le suma 4. ¿Ya? También vamos a hacer ejercicios de esto en la clase de hoy, ¿ya? Entonces acá en general en mi balance nitrogenado tenemos la ingesta menos la excreción. En un individuo sano, el balance debe ser 0, o sea, lo mismo que yo ingiero, excreto, ¿ya? Pero tenemos un equilibrio nitrogenado positivo cuando se retiene más nitrógeno del que se excreta. ¿En qué condiciones fisiológicas puede ocurrir este fenómeno? Cuando las personas estén sintetizando nuevas proteínas tisulares. Por ejemplo, pacientes que están en crecimiento, en la niñez, ¿ya? Pacientes que están embarazadas, pacientes que están nodrizas, que están amamantando, que se encuentran en desarrollo muscular en atletas, pacientes que se están recuperando de lesiones, de cirugía o de desnutrición, ¿ya? En el fondo, estos pacientes que tienen en equilibrio, o sea, balance energético, o sea, balance nitrogenado positivo, tiene que ver con la síntesis de proteínas tisulares. Ahora, cuando el paciente tiene balance nitrogenado negativo, ya vamos a encontrar procesos catabólicos, estrés hipermetabólico. El estrés hipermetabólico no tiene que ver con el estrés psicológico, tiene que ver con cuando el organismo físicamente está estresado. Por ejemplo, una quemadura, una injuria, un daño, una cirugía, una lesión grave que le puede causar una pérdida de las proteínas que la retienen, ¿ya? Ayuno, aquí sería como ayuno, que los pacientes a veces realizan ayuno por semanas, ¿ya? Eso le puede generar un equilibrio, un balance nitrogenado negativo, ¿ya? Entonces acá vamos a tener paciente de balance nitrógeno positivo, ya, ¿cierto? Cuando nuestra ingesta es mayor a la excreción, en crecimiento, lactancia, ya, en desarrollo, ya. Balance neutro a pacientes sanos que cumple con su requerimiento de proteína y energía, y balance energético negativo cuando la excreción es mayor a la ingesta, ¿ya? Cuando el paciente tiene ingesta inadecuada de proteína por ayuno, no ayuno intermitente, que quede claro, no es de 24 horas ni de 26 horas, es de días, digamos 5 días, una semana, 10 días, ¿ya? Ingesta energética inadecuada, fiebre, quemaduras, reposo, paciente UCI, ¿ya? También algunos daños, tipo de daño renal, ¿ya? Entonces, en general tiene que ver el negativo, ¿ya? Con alguna condición de daño, ¿ya? Quemadura, infección, cirugía. En cambio, el positivo tiene que ver con una situación que la persona está generando proteínas tisulares, embarazo, lactancia, crecimiento. Y lo óptimo es que tengamos un balance neutro, que mi ingesta sea igual a mi excreción. Entonces acá, ¿cierto? Tenemos un ejemplo que dice el aporte proteico de un paciente tiene 105 gramos de proteína, ¿ya? Y su nitrógeno ureico urinario es de 12,8 gramos. Calculemos qué balance nitrogenado nos va a dar. Calculadora.
Para hoy No, día. por favor. Calculadora, lo siento, sí. Hoy día vamos a calculadora toda la clase. Cuando terminemos esto vamos a hacer una guía. Dice, aporte proteico 105. Entonces dividimos 105 dividido en 6.25. A esto le vamos a restar, a ver. Le vamos a restar el nitrógeno primario, que era 2,8. Disculpa, una consulta, excreción de nitrógeno, o sea, la NU, ¿también por análisis de orina? Sí, Todo. sí. Al paciente se le recolecta la orina 24 horas y se guarda. Y de base a eso después se realiza el análisis bioquímico. Ok. Entonces, ¿cuánto les dio? Yo ya lo hice. Profe, ahí era los 105 Ujú. dividido en 6,25. ¿Sí? ¿Y eso después se restaba? Después se le resta lo que está entre paréntesis, que es 12,8 más 4. Me dio 8. Vamos a hacerlo de nuevo, mira. El aporte proteico dividido por 6.25, ¿cuánto le dio? Me dio 8 también. 105 dividido 6,25. ¿Cuánto da eso? Eso me dio 16,8. Ya, ahora menos, y entre paréntesis, el paréntesis lo vamos a hacer solo, matemática, recordemos. 12,8 más 4, ¿cuánto me da? 0. Ahí me dio 0. Ya, 12,8 más 4 da 16,8. Entonces tendríamos 16,8 menos 16,8 me da 0. Recordar cuando está entre paréntesis, hacer entre paréntesis, ¿ya? Ya. Aparte, Que no me acuerdo. aparte la Marjorie, alguien más lo hizo, y del Diego. Lo había hecho mal, pero lo empecé a hacer como lo iba dictando ahora y me dio 0. Ya. Camila, Ana María, Francis, Macarena, Matías, Vale, Noelia. ¿Alguien más les dio? ¿Alguien más tiene duda? ¿Seguimos? 0. Sí, profe, me dio. Ya, Profe, ahora me dio 0. ya, súper bien. No sé recordar si nos va a 0, la interpretación para la solemne. ¿Cuál sería su interpretación? Estaba bien, sano. En balance. Ya, está bien, está en balance, tampoco me sirve para la prueba, ¿ya? Si el paciente, recordar, Equilibrio. ¿cómo? Está pulento. No me sirve. Neutro, equilibrio neutro. No me sirve. La excreción del paciente es igual a la ingesta. Hay un proceso de equilibrio. Eso significa que nos dé 0, ¿ya? Solo así de sencillo, es muy cortito, ¿ya? Pero no me sirve, está bien, ¿ya? Ahora, Profe, ¿sí? tengo... Ah, no, el Diego parece que iba a hablar. Diego. No dije que estaba bien el paciente. Ah, no me quedó claro lo que era el 12,8. Ya, el 12,8 es un valor que nos van a dar en bioquímicamente, ¿ya? El nitrógeno ureico unirario, yo digo del paciente de la orina que se le recolectó, ¿ya? Eso va al laboratorio y en el laboratorio determinan de esa orina cuánto de esa orina, cuánto nitrógeno ureico urinario en un 24 horas había en esa cantidad de orina del paciente y ellos la determinan. Y nosotros solamente como nutricionista nos llega en el hospital, la clínica, este valor. El nitrógeno ureico urinario de este paciente fue 12,8. Ah, ya, ok. Ya. Es un valor más bien bioquímico. Usted tal vez cuando uno va a realizar visita al paciente, ya vamos a encontrar un contenedor con mucha orina, porque piensan en la orina de un día entero, ya, pero eso va a el área de tecnología médica, bioquímica, ahí se analizan todas las muestras, ¿ya? Ya, profe. Y el aporte proteico nosotros lo vamos a calcular, porque como nosotros somos los nutricionistas, vemos todo lo que el paciente come, vamos a ver, ¿cierto?, el paciente cómo estuvo su control de ingesta, cuánto comió el desayuno, el almuerzo, en la once, en la cena, cuánto comió en sus colaciones, y en base a eso yo tengo el registro, pero también tengo que ver cuánto consumió. Entonces yo veo
se comió la carne, la leche, ya ir haciendo una estimación o por pesaje respecto a la ingesta del paciente, ¿ya? Entonces este valor va a ser nuestro y el otro valor va a ser de laboratorio. Ahora, digestibilidad y valor biológico de las proteínas. ¿Han escuchado alguno de estos términos? ¿Les suenan? Lo del valor biológico es como si son de alto valor biológico o bajo valor biológico dependiendo de la fuente. Exacto, eso tiene que ver. Pues hoy día lo vamos a ver con el lujo de detalle, ¿ya? La digestibilidad, ¿les suena? ¿Qué creen que es? ¿A qué suena? Pues la digestión. Pues la digestión ya tiene que ver con eso. ¿Se acuerdan cuando yo les decía biodisponibilidad de los alimentos? Y decíamos, recordad que si el paciente, ¿cierto?, consumió esta cantidad, por ejemplo, a hoy día de proteína, ¿ya? ¿Cuánto de esta proteína se va a absorber? ¿Ya? Entonces, ese concepto tiene que ver con la digestibilidad. La absorción del nitrógeno de la persona, ¿ya?, que va a estar dada por el tipo de alimento, ¿ya? Tipos de alimentos distintos van a tener distintas digestibilidades también, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Saber que la digestibilidad proteica, al igual que, como dijo la Marjorie, ¿cierto?, las proteínas de alto valor biológico, ¿ya?, que tiene que ver con el contenido de aminoácidos que tengan, la digestibilidad también va a ser mayor en proteína animal que en vegetal, ¿ya? Vamos a encontrar que también la digestibilidad es uno de los condicionantes del índice de calidad de la proteína. ¿Cómo se va a definir? Se define como la fracción de nitrógeno ingerido en el alimento. Recordar que la proteína, todo lo que tenga que ver con ella se va a medir con nitrógeno, ¿ya? ¿Cuánto de este nitrógeno que tiene este alimento es absorbido en el tracto gastrointestinal? ¿Se entiende, sí? No sé, yo puedo decir ya que el paciente absorbió, no sé, calculadora de nuevo, absorbió 15 ya, gramos de nitrógeno y el paciente había ingerido 20 gramos de nitrógeno. Entonces digo 15 dividido en 20, multiplicado en 100, y yo digo que ese alimento tiene un 75% de digestibilidad. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Sí? ¿Puede volver a repetirlo, profe? Sí, activo. Déjame encender la luz que no siento que se está quedando oscuro. Por ejemplo, si yo digo que un paciente, ya, estos datos, nada de esto es de memoria, es como para que hagamos cálculos, ya, yo les voy a poner, por ejemplo, si el paciente absorbió 15 gramos de nitrógeno y el paciente consumió 20 gramos de nitrógeno, ya, ¿cuál es la digestibilidad de la proteína que ingirió? Entonces yo digo 15 dividido por 20 multiplicado por 100, ¿ya? ¿Ahora sí? Ah, sí. ¿Sí? Ya. El nitrógeno también vamos a ver cómo se calcula ahora más adelante, ¿ya? Pero en el fondo el nitrógeno, como les explicaba recién, tiene que ver con una fórmula muy sencilla, que por cierta cantidad de proteína, cierta cantidad de nitrógeno, una regla de 3, ¿ya? Pero esto tiene que ver con cuánto ingiero y cuánto se absorbe, ¿ya? Es no nada más que esto. O sea, cada alimento, ¿ya?, en general va a tener una digestibilidad específica y además en la academia ya hay distintos valores de digestibilidad para dietas. Por ejemplo, la dieta europea va a tener una digestibilidad específica porque ellos consumen ciertos tipos de alimentos. La dieta chilena va a tener otra digestibilidad y así. También hoy día vamos a calcular la digestibilidad, ¿ya? La digestibilidad ideal es un 100, o sea, que yo ingiera 20 gramos de proteína y absorba 20 gramos de proteína, ¿ya? Pero eso es difícil, ¿ya? Porque siempre se puede perder en el camino, ¿ya? ¿Qué vale decir esto? Que las enzimas, que son las encargadas de degradarlo, ¿cierto?, se inactive su acción, ¿ya? Porque es como decir en condiciones ideales, ¿ya?
pero nunca la condición va a ser ideal. Es muy difícil que de lo que yo ingiere de proteína se absorba al 100%, ¿ya? Es muy, muy difícil, ¿ya? Entonces, en general, las proteínas animal tienen buena digestibilidad, sobre el 90%. Pero la proteína vegetal tiene menor digestibilidad. Vamos a verla también en un estudio que es súper famoso. ¿Ya? ¿Qué condiciones encuentran acá? Como les decía recién, el procesamiento del alimento, ¿ya? No sabemos las condiciones. El almacenamiento de los alimentos, ¿ya? Como yo lo almacené, ¿ya? Ya sea temperatura ambiente, refrigerado, congelado, ¿ya? Por todos los procesos que pasa cuando se almacena. El contenido de fibra, ¿ya? También en algunos casos la fibra ya puede ir, ¿cierto? Unirse a ciertos componentes del alimento, ¿ya? Y también puede disminuir su absorción. Y también pueden haber inhibidores de las enzimas que actúan realizando la lisis de la proteína, ¿ya? Entonces van a haber muchos factores que pueden alterar esta digestibilidad de la proteína y estos hacen que la proteína, o sea, no se absorba en un 100%, ¿ya? Acá tenemos algunos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, el huevo, 97%, leche 97%, pescado 85%, la carne vacuna 99%, 95%, ¿ya? El trigo, la harina, ¿ya? Pan integral, porotos, garbanzo, y así, ¿ya? Ejemplo, acá tenía otro ejemplo, ¿ya? Si la persona ingiere una porción de carne, esta carne, acá está el ejemplo complejo para ver lo de las proteínas, ¿ya? Si la persona ingiere una porción de carne, recordar que esta carne tiene una cantidad de 11 gramos de proteína. Además sabemos que 6,25 gramos de proteína va a ser 1 gramo de nitrógeno. Por lo tanto, regla de 3. 11 gramos de proteína va a ser X. Entonces, ¿qué hago yo? 11 lo multiplico por 1 y lo divido por 6,25. Háganlo ustedes también, chiquillos, para ver cuánto les da. 1,76. Aparte de la Marjorie, ¿les dio, chiquillos, a todos? ¿Sí? Sí, profe, a mí sí me dio. Matías, Marjorie, a los demás. Sí, profe. Ya. Entonces, esto es una regla de 3. Se la tienen que saber para la prueba y para el control. Ya, 6,25 gramos de proteína es 1 gramo de hidrógeno. Solo saberse esa parte. Ya, lo demás, ya, o sea, yo les voy a decir después. Si esta persona tuvo una absorción de 1,67 gramos de nitrógeno. Entonces, recordemos, la fórmula era cuánto absorbí dividido por lo que ingerí. Entonces, si la persona tuvo una absorción de 1,67 gramos de nitrógeno y tuvo a su vez una ingesta de 1,76, yo divido 1,67 dividido por 1,76 multiplicado por 100. Por lo tanto, uno de los alimentos que tiene acá una digestibilidad más alta va a ser esta carne que tiene un 95%. Acá tiene 94%, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Una consulta. ¿Sí? ¿Por qué o sea, las proteínas que se absorben es más alto, o sea, la digestibilidad es más alto que en carnes que en porotos, que en garbanzo? Porque tiene que ver con la cantidad de proteína que tiene, con el score aminoácidico y con todo esto, cómo se procesó, cómo es el almacenamiento, el contenido de fibra, cuáles inhibidores de fibra de las enzimas proteolíticas, tiene que ver con todo esto. Y todo esto es lo que disminuye la digestibilidad de estos alimentos vegetales, ¿ya? Si se fijan, en cambio, los animales, ¿ya? Van a ser, por ejemplo, los huevos 97, el pescado 94, la carne de ave 94, vacuno 94 y lácteos 95, ¿ya? Tiene que ver con todas esas condiciones que dijimos recién. Dígame. O sea que igual todos esos alimentos que están ahí en el gráfico son de como de alto nivel, ¿cómo se dice? ¿Biológico? Es que aún no llegamos a eso, porque eso tiene que ver ya. con aminoácidos. Ahora estamos solamente con la digestibilidad. Ya, ok. La digestibilidad tenemos acá que es el gráfico oscuro, ¿ya?
Entonces esto se ha calculado para diversos alimentos ya en laboratorio, y estos valores ya se saben, ya que en alimentos animales es mayor que la de alimentos vegetales, ¿ya? Y acá tenemos el ejemplo. En animales tenemos todo sobre 94 y en vegetales 74, 73 tubérculos, frutas 64, frutas secas 48, legumbres 70, el poroto de soya ya es el más alto con 78, y los cereales y derivados 59, ¿ya? No sé, esto era, ¿cierto? Tiene que ver con la digestibilidad. Acá tenemos la digestibilidad de muchos alimentos, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos de los alimentos de origen animal, ¿ya? Van a tener 1, 95, 94, 94. Pero fíjense cómo baja de las frutas y verduras. 50, hay 55, 52, lechuga, ya, tomate, cebolla, la remolacha 83, como alta. Acá el poroto de soya, ya, 86, 78, y vendría siendo la más alta, ya. El resto, por ejemplo, de frutas, 30, 40, acá el plátano, manzana, 70 y algo, ya, 60, arroz, harina, trigo, 81, el germen, arveja, 74, y en general va a ser más variable y más bajo en alimentos de origen animal, ¿ya? Profesora, ¿Sí? lo que está mencionando anterior, SPD, ¿qué significa PDA? Eso tiene que ver, eso es una sigla en inglés, ¿ya? Lo voy a poner en el material complementario, ¿ya? Pero tiene que ver con, es un nombre muy largo para determinar la digestibilidad de los alimentos, ¿ya? No recuerdo en este momento exactamente la palabra, ¿ya? Pero tiene que ver con la digestibilidad en el alimento. En el break lo voy a buscar el estudio y se los muestro, ¿ya? Que es un estudio donde tiene esto, ¿ya? Es una sigla en inglés, ¿ya? Acá tenemos lo que les decía al inicio, algunos ejemplos de la dieta mixta chilena, ¿ya? Un 79% sería la dieta chilena, si combinamos lo que se consume, ya que sean frutas, verduras, carnes, pescado, huevo, lácteos, ya un promedio de 79. La dieta, por ejemplo, brasileña un 83, en Estados Unidos un 96, porque probablemente consumen más alimentos de origen animal. Ya la dieta vegetariana, 88, 87, ¿ya? Ya, ahora vamos a ver otro ejemplo de cómo se calcula la digestibilidad proteica, pero de la alimentación diaria, por dar un ejemplo. Entonces yo digo, esta persona al día ya consumió 12 gramos de, o sea, por ejemplo, una porción de arroz, y esa porción de arroz tenía 12 gramos de proteína. La porción de maíz que comió tenía 2,5 gramos de proteína. Los porotos tenían 8,75 de proteína, la leche 2,5 y la carne 1,25. Comió poquitita carne, ¿ya? No sé qué tengo yo acá, que al día la persona consumió 25 gramos de proteína. No sé qué digo yo acá, digo, este 12, ¿qué parte, qué fracción del 25 es? Entonces yo divido 12 dividido por 25. ¿Cuánto les da? ¿0,48? ¿Ya? Pero con un solo decimal, 0,4. Ah, 0. Después, 2,5 dividido en 25. 0,1. Ya. 8,75 dividido en 25. 0,3. 0,3. ¿Ya? Aquí sí es 0,35. De leche 2,5, también ¿Y eso de qué 0,1. depende, profe? ¿Cómo? ¿Eso de qué depende? ¿De si nos dejamos con un decimal o con 2? En este caso específico era 0,4 y 0,35, ¿ya? Pero en general puede ser 0,40 o 0,48, ¿ya? Es como para que me dé Ah, ya. el piso ahora, ¿ya?
que se me pasó ese 0,8, ¿ya? Pero para la prueba va a estar cerrado, ¿ya? Después de carne, 1,25 dividido en 25, 0,05. Entonces, yo digo ahora, la digestibilidad de cada uno de estos alimentos, del arroz es 87, del maíz es 81, del poroto es 82, de la leche 97 y de la carne 99. Entonces yo digo, ¿cuál es la digestibilidad de la proteína de toda esta dieta mixta? Entonces vamos a calcular ahora. Paréntesis. 0,4 por 87 más 0,1 por 81 más 0,35 por 82 más 0,1 por 97 más 0,05 por 99 es igual o sea, ahora ustedes multiplican entre paréntesis, como les expliqué recién, entre paréntesis 0,4 por 87, cierran paréntesis, más 0,1 por 81, cierran paréntesis, más, abre paréntesis, 0,35 y así. Van sumando esta fracción proteica por la digestibilidad y les tiene que dar la digestibilidad de toda la dieta diaria de este paciente inventado, ¿ya? Profesora, pero ¿cómo sacó la 87, 81, 82? No ¿Cuál se es la...? calcula, yo se los voy a dar. Ah, claro, claro. Pero eso ya, o sea, es una tabla que ya está dada, que ya tiene... Es esta tabla 9, mira. Esta. Esto ya está calculado, ¿ya? La digestibilidad de los alimentos. Ah, ok. Me dio 86,25. Ya, entonces acá 86% sería la digestibilidad de toda esta dieta mixta. ¿Alguien más, aparte de la abajo, les dio a los demás? ¿La hicieron? ¿Les dio? ¿No les dio? ¿86.25? ¿Ya? Eso es, está bien, ¿ya? Entonces acá, Pero- Marta, ¿sí? Pero yo no entiendo de dónde salió los 12 gramos, los 2,5, los 2,875. Por ejemplo, yo les voy a decir, yo se los voy a dar en la prueba, 60 gramos de arroz contienen 12 gramos de proteína. Ah, ya. O sea, ustedes solamente tienen que calcular la fracción proteica, eso lo tienen que calcular, y después tienen que ¿Ya? multiplicar hacia la derecha. Y ahí se puede calcular Ajá. la digestibilidad de la dieta total, ¿ya? Y eso donde dice 25 gramos por día, eso es como la suma del 12 más el 2,5 más el 8,75. Sí, no sé, como para que ustedes puedan calcular la fracción proteica, es 12 dividido en 25, 2,5 dividido en 25, y así cada uno le va a dar la fracción proteica de ese alimento respecto del total. Ah, no, pero yo decía para por ejemplo, a donde dice total 25 gramos por día, ¿eso ¿Sí? también usted me lo va a dar? ¿O yo lo tengo que sacar sumando a donde dice 12 más 2,5 más 8,75 y ahí me va a dar 25? Es que se lo puedo poner yo o lo puedo sumar usted, porque no es tan difícil, ¿ya? Ah, ya, no, pero era sumándolo, a eso iba Sí, yo. es sumándolo solamente, y ahí les va a dar el total día, ¿ya? Ujú. ¿Alguien más le dio? Ya vamos a seguir. Luego tenemos respecto a la calidad de la proteína, ya, ahora sí lo que decía respecto al alto valor biológico, la proteína animal y vegetal va a ser distinta la proporción que tiene en número de animal, o sea, en número de gramos proteicos y además en la calidad de qué aminoácidos contiene y en qué cantidad, ¿ya? Las proteínas animales contienen amplias cantidades de estos aminoácidos esenciales y además tiene de otros no esenciales. Con la excepción de la proteína de soya, que esa sería como la más completa y la que tiene mayor digestibilidad también,
La proteína vegetal no cumple con los requerimientos de aminoácidos esenciales tan precisamente como la animal, ¿ya? Muchas proteínas vegetales, especialmente los granos, los cereales, ya son bajos en uno o más de los 9 aminoácidos esenciales. Entonces, acá tendríamos la proteína animal, se utiliza más eficientemente para sostener el crecimiento y el mantenimiento del cuerpo humano que lo que podríamos hacer con las fuentes vegetales, ¿ya? Por lo tanto, la proteína animal se considera de alto valor biológico porque contiene estos aminoácidos esenciales. Recordar además que las proteínas vegetales ya son consideradas de baja calidad o incompleta, ¿ya? Porque el patrón de aminoácido es distinto ya del patrón animal, ¿ya? Por lo tanto, la proteína vegetal ya difícilmente va a sostener el crecimiento y mantenimiento del cuerpo humano, ¿ya? A no ser que yo las vaya mezclando también entre sí, ¿ya? O también para los pacientes veganos, ya consumir algunos suplementos de alimentos, ¿ya? O sea, suplementos de aminoácidos, ¿ya? Para obtener, Entonces, ¿sí? una consulta, entonces, supongamos que no se come carne, pero se come huevo. Sí, ahí está bien. Claro. Porque igual contiene estos aminoácidos esenciales el huevo, ¿ya? Aminoácido limitante, se los voy a explicar ahora. De todos los aminoácidos que yo tengo, ¿ya? Yo tengo, por ejemplo, acá, esto para explicar lo anterior, ¿ya? Tengo una proteína que quiero evaluar de un alimento cualquiera, y esta va a ser mi proteína patrón, ¿ya? Mi proteína ideal, ¿ya? Entonces yo digo que de este aminoácido esencial tiene solamente 2 partes, y lo ideal es que tenga 3 partes de este aminoácido esencial X, ¿ya? Entonces yo digo, ¿cuál va a ser la calidad de la proteína evaluada? Va a ser un 66%, porque yo tengo 2 de 3, que es lo que yo necesito. ¿Se entiende este concepto? Sí, Sí. ¿Sí? Ya. Si se fijan acá, por ejemplo, de la blanca, ya está igual. La evaluada del patrón, ¿ya? Pero acá la morada, ya, por ejemplo, está en mayor cantidad que el patrón, o sea, bien. Pero ¿qué pasa con esta amarilla, cierto? Se encuentra en menor cantidad de mi proteína patrón, ¿ya? Entonces yo digo, ¿cuál va a ser el score o calidad de la proteína evaluada? Va a ser un 66,6%. Ahora, ¿qué pasa con este aminoácido? Va a ser mi aminoácido limitante, porque se encuentra en menor cantidad en este alimento que estoy evaluando al compararlo con mi proteína patrón, ¿ya? Entonces acá, ¿cierto? Se va a definir el aminoácido limitante como el aminoácido esencial que se encuentra en la menor cantidad dentro de la proteína de la dieta según las necesidades de nuestro organismo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos, cierto, un aminoácido limitante? Limita la cantidad de proteína que nuestro cuerpo puede sintetizar. ¿Qué sucede si hay más de un aminoácido limitante? No se puede ocurrir que una proteína se encuentre más de un aminoácido esencial que está en una concentración menor comparado a la proteína patrón, ¿ya? Este aminoácido que se encuentra en la menor concentración, por ejemplo, acá en este ejemplo, ¿cierto? Teníamos un 66,6%, pero si además, por ejemplo, de la proteína naranja, por ejemplo, hubiese estado uno de los 3, dentro de las 2 se elige la más baja, y la naranja hubiese sido la última limitante, ¿ya? Porque es la que se encuentra más baja dentro de las bajas. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Ya.
entonces la calidad proteica ya va a determinar, ¿cierto?, qué tanto vamos a promover el crecimiento, ¿ya? ¿Qué factores van a ser importantes, ¿ya? El patrón y la abundancia de aminoácidos esenciales, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las cantidades relativas, ¿ya? ¿Cuál va a ser la digestibilidad también de esa proteína, ¿ya? Entonces vamos a ir relacionando ahora la calidad, ¿cierto?, de esta proteína y su digestibilidad, ¿ya? El score aminoácidico es una calificación. Esta se establece haciendo una comparación entre la composición de aminoácidos de la proteína patrón y la composición de aminoácidos de la proteína evaluar. Yo digo, ok, este alimento, ¿cierto?, ¿qué aminoácidos tiene? ¿En cuánta cantidad los tiene si lo comparo con esta proteína ideal? ¿Ya? Eso se refiere. Entonces yo tengo acá, ¿cierto? Se calcula para cada aminoácido esencial, ¿ya? Y se compara con una proteína de referencia. Por lo tanto, mi score aminoácidico ya va a estar dado por la cantidad que tenga mi alimento dividida por mi proteína patrón multiplicada por 100. Entonces, esto, por ejemplo, me puede dar en algunos alimentos 120%, 150%, me puede dar 50%, 70%, entonces yo voy a ver todos los que se encuentren menos a 100 van a ser aminoácidos limitantes. El que se encuentre menor de todos ellos, ¿ya? Ese va a ser el aminoácido último limitante, ¿ya? El más bajo de todos. Pero todos los limitantes van a ser los que se encuentren bajo a 100, ¿ya? Entonces vamos a encontrar acá que no todas las proteínas son iguales, ya hay de mejor, de peor calidad, ¿ya? Y este elevado o bajo valor biológico va a depender del número y la cantidad de aminoácidos que aporte. Vamos a Profe, ¿sí? ¿puede volver a repetir lo de la diapo anterior? ¿Esta? No, esa que hablaba del esa. Ya. Es- Por ejemplo, yo voy a decir, yo tengo, voy a comprar 3 aminoácidos, ¿ya? Entonces voy a decir ya, de este aminoácido A, el alimento tiene 30, pero mi proteína patrón tiene 60. Entonces mi score aminoácidico va a ser 50%. Después yo voy a decir ya, de esta otro aminoácido para el mismo alimento, tengo 80 en mi alimento y mi proteína patrón es 80. Entonces yo voy a tener 100%. Y de esta otra proteína yo voy a tener 20, ¿ya? Y mi requerimiento de proteína patrón va a ser 100. Entonces yo voy a tener 20%. Entonces yo voy a decir ahora, ¿cuántos aminoácidos limitantes tengo? Estos dos que dijimos que se encuentran con un 50% y con un 20%. Entonces estos dos aminoácidos van a ser limitantes. Ahora, ¿cuál es mi aminoácido último limitante? El que está más bajo de todos, o sea, el que tiene 20%. Y el nombre de ese aminoácido, yo voy a decir, ese es el aminoácido limitante. Por ejemplo, lisina. ¿Ya? ¿Ahí sí? Profesora, profe. entonces, por ejemplo, que que está diciendo el ejemplo 20%, ese es el aminoácido limitante. Sí. O sea, acá, por ejemplo, tenemos que el score de la jalea para el triptófano es 0, ¿ya? Pero acá que tenemos que al huevo, ¿cierto?, le sobra triptófano. Entonces ahí se puede compensar esta carencia, porque como el patrón es 1, no sé, la persona puede comer, no sé, jalea con merengue, ¿ya? Y ahí está compensando esta carencia de este aminoácido esencial, ¿ya? Acá cuando tenemos, por ejemplo, mezclas vegetales, acá tenemos el patrón, ya, proteína patrón, lo ideal, y acá tenemos el poroto, ¿ya? Entonces el poroto tiene una metionina, pero este arroz puede ir compartiendo su metionina, ¿ya? También el poroto puede compartir esta lisina, ¿ya? Y de treonina, ¿ya? De esto alcanzaría bien, porque como tiene 3 y 1, y ahí, ¿cierto? Sería 2 y 2, y el patrón de treonina es 2.
pero seguiría estando, ¿cierto?, deficitaria en lisina y en metionina, aunque se pueden complementar, pero no se llega al 100%, ¿ya? Profe, ¿Sí? llevándole un ejemplo de lo que vimos en la clase de ayer en ciencias, es como cuando uno combina, no sé, la lenteja con el arroz. Exacto, Y ahí se hace como una proteína más completa. exacto, exactamente. ¿Eso? Sí. Ya. Ya, es lo que les decía Profesora, recién antes de ir a break, ¿ya? Teníamos acá entonces esta proteína evaluada, ¿ya? Y la proteína patrón. Entonces acá tendríamos dos limitantes, si se fijan. El naranjo, ¿cierto? Sería con un 66% y el morado con un 50%. Entonces, ¿cuál sería el último limitante? El morado, porque es el más bajo. ¿Sí? ¿pero qué es el valor biológico que está hablando? ¿O ¿Cómo? el valor biológico? ¿Cuál es? Es que aún no... Solamente estaba hablando ahora de los aminoácidos limitantes. Ah, ya. El valor biológico de una proteína va a estar dado por su contenido en gramos y en calidad de aminoácidos. Yo voy a decir proteínas de alto valor biológico, porque tienen todos los aminoácidos esenciales, y proteínas de bajo valor biológico. Ahora, a la vuelta del break, vamos a hacer este cálculo numérico, ya para que ustedes vean si los ejemplos, ¿cierto? El aminoácido esté limitante, esté alto, está bajo, o qué mezclas logran unas combinaciones que son cercanas a la proteína patrón, ¿ya? Vamos a break, chiquillos, para que descansen un ratito, ¿ya? Volvemos en 15 minutos. Entonces, ¿cierto? Quedamos en que el score aminoácido iba a estar dado, ¿ya? Según el contenido de aminoácidos que tenía un alimento, comparado con el patrón o el contenido ideal de aminoácidos de total. También dijimos que cuando encontrábamos dos aminoácidos limitantes, el aminoácido último limitante iba a ser el que se encontraba en menor proporción. En este caso, ¿cierto? El naranjo va a ser limitante con un 66%, pero el morado va a ser limitante con un 50%. Por lo tanto, el último limitante va a ser el morado, porque es el menor. El score aminoácido ya va a ser una metodología de determinación de la calidad proteica, se basa en la información química, en el contenido de aminoácidos esenciales de la proteína en estudio, y se contrasta con el contenido aminoácido esencial de la proteína patrón de FAUNS 85. Entonces yo voy a comparar los miligramos de aminoácido por gramo de proteína del alimento con miligramos de aminoácido por gramo de proteína de la proteína patrón. Eso se divide y se multiplica por 100. Ahora, siempre nosotros decíamos acá, ¿cierto?, la proteína patrón. Vamos a ver ahora cuál es la proteína patrón. La proteína patrón ya es lo ideal o hipotético, ya se basa en los requerimientos de aminoácidos esenciales del niño preescolar, de 2 años hacia adelante. Se utiliza para evaluar la calidad ya de todas las edades, excepto para menores de 1 año. Determina cuál es el o los aminoácidos limitantes y además nos ayuda a visualizar la complementariedad de las proteínas. Por ejemplo, los cereales son deficitarios en lisina y las legumbres son deficitarias en aminoácidos azufrados. Entonces, cuando nosotros decimos proteína patrón, esto es lo que estamos diciendo, ¿ya? Y van a ser estos requerimientos ya para el mayor de 1 año, ¿ya? Y esto se puede estimar en miligramos de aminoácido por gramo de proteína o en miligramos de aminoácido por gramo de nitrógeno. ¿Cuál es la diferencia? Que 63 por 6,25, la socuata de la equivalencia, me va a dar 394 y a su vez 394 dividido en 6,25 me va a dar 63. Entonces yo les voy a poner en la guía que les envié ahora si es en miligramos de aminoácido por gramo de nitrógeno
o si lo vamos a calcular, en miligramos de aminoácido por gramo de proteína, ¿ya? Entonces acá tenemos, ¿cierto?, el cálculo del score aminoácidico, ya, de la proteína del trigo. Entonces, esta es la proteína patrón, lo ideal, y esta es la proteína del trigo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo si quiero calcular el score de la lisina? Ya, la lisina ya está en un 21 miligramos de aminoácido por gramo de proteína. Esa es la unidad de medida. ¿Ya? Es 21 miligramos de aminoácido por gramo de proteína. Y mi proteína patrón va a ser 58. Entonces yo digo 21 dividido 58 por 100 me da 36. Y la treonina tengo 27 dividido por 34. Treonina 27 dividido por 34 multiplicado por 100. 27 dividido por 34 dividido por 100. Voy a pasar notación científica. Ya. Da 79%, ¿ya? Calculen ustedes, por ejemplo, de valina. ¿Cuánto les da a ustedes? ¿Cómo se calcularía? El 41 dividido en 35 ¿Ya? y después por 100, Ya, ¿cuánto da eso? ¿o no? Sí. ¿Y? ¿Pero cuánto da el resultado? Me da un número súper grande. ¿Cuánto? Me da 117. ¿Por qué 117? ¿Cómo cuánto? ¿Por qué No le da sé. 117? Porque el requerimiento era 35, o sea, la comparación, y la proteína del trigo aporta 41. Entonces, en ese aminoácido en valina se encuentra súper bien, no se encuentra limitante, se encuentra sobre la proteína patrón, ¿ya? Pero, por ejemplo, en triptófano también, tiene 100%. En treonina, acá tiene 79. En aromáticos tiene también sobre 100, esos azufrados también. En lisina tiene 36, en leucina también sobre 100, isoleucina también. Entonces, los aminoácidos limitantes acá van a ser solamente lisina y treonina, porque se encuentran bajo un 100%. Ahora, ¿cuál es el último limitante? ¿Lisina o treonina? Diego, ¿cuál es? Lisina. Lisina. Ya, porque la lisina, ¿cierto?, se encuentra más baja dentro de las dos que están bajas, ¿ya? Entonces, ahora, si se fijan, esto está realizada en miligramos de aminoácido por gramo de nitrógeno. En cambio, acá tenemos miligramos de aminoácido por gramo de proteína. Esa es la única diferencia. Pero el patrón, este patrón es el mismo, solamente que puede estar expresado en miligramos de aminoácido por gramo de proteína o miligramos de aminoácido por gramo de nitrógeno, ¿ya? Entonces acá algunos aminoácidos esenciales en la proteína. Profesora, ¿Sí? una consulta. En la diapositiva anterior, si la puede pasar, esa. ¿Usted se fijó en proteína trigo y no en la proteína patrón? Mira, Para decir que es lisina. acá, para calcular todos los scores aminoácidos, calculamos la cantidad de cada uno de los aminoácidos, se divide 21 de lisina, dividido por 58 y se multiplica por 100. Y eso me dio 36. Para la treonina, dividí 27, dividido en 34, lo multipliqué por 100. Ambas me dieron bajo 100, por lo tanto, ambas son limitantes. ¿Cuál es última limitante? La lisina, porque se encuentra más baja, ¿ya? Ok, ok. Entonces acá ahora dice, contenido de algunos aminoácidos esenciales en algunas proteínas. Entonces, si se fijan acá, acá está todo movido a la derecha. 363 es lisina, 156 metionina, ya, 23 es treonina y 69 es triptófano. Ya está movido, ahí lo voy a cambiar, ¿ya?
pero si vamos comparando, ¿cierto? La proteína animal, ¿cierto? Está alta, o sea, está sobre la proteína patrón en lisina. En metionina también. En treonina igual. Y en triptófano también. No sé qué estoy comparando yo, el contenido de cada uno de estos alimentos, de los aminoácidos de cada alimento, con el patrón de la FAO, ¿ya? Ahora, si comparamos los porotos blancos, ¿qué pasa con los porotos blancos? Macarena, los porotos blancos, ¿cómo se encuentran comparado con la proteína patrón? Macarena estará por ahí. Vale, Valentina. Sí, profe. Ya, ¿cómo se encontraría los porotos blancos, las lentejas, comparados con la proteína patrón? En lisina, ¿cómo se encuentran? Ay, profe, de nuevo, que mi perro está comiéndose el computador. Los porotos blancos y las lentejas, si los comparamos con la proteína patrón, ¿cómo se encuentra cada uno de los aminoácidos? En lisina, ¿cómo se ¿En encuentra? cuál, profe? No sé, profe. Tenemos que mirar 450 y ¿Los 449. porotos blancos? Sí, está sobre o bajo el proteína patrón, que es El 363. lisina está más bajo que el patrón. En lisina estaría más. Déjame. Está más alto. Esto como está movido, Sí, está más bajo. así es, ahí sí. Ya, en lisina, ¿cómo se encuentra? ¿Más alto o más bajo? Más bajo. Los porotos son más altos que el patrón. La No, lenteja. poroto más abajo. No, la lenteja está más alto. Digamos, La lenteja tenemos lisina está más alto que el 363, patrón. que es el patrón de la FAO. Sí. Tengo 450 en porotos, 449 en lenteja, por lo tanto está más alto que el patrón, o sea, la cantidad que tiene es óptima. Vamos a comparar ahora la metionina, ¿ya? De metionina, el patrón nos pide 156, los porotos tienen 119 y las lentejas 107. ¿Cómo se encuentra? Bajo. Bajo. Más Treonina, bajo, la ¿cómo única se que está encuentra óptima es la treonina? soya. Treonina, ¿cómo se encuentra? Respecto a porotos y lentejas. Alto. 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 Y triptófano, Oh, bajo, ¿ya? Y vamos a ver ahora el poroto de soya. ¿Cómo se encuentra solamente la los soya. aminoácidos? No escuché. La soya, ¿cómo se encuentra? Matías, ¿Cómo, profe? ¿cómo se encuentra la soya respecto a cada uno de sus aminoácidos? En lisina, 395 y el Encuentra patrón de la alta. FAO tiene 363. Está sobre el patrón. De metionina, 197 versus 156. Alto. Treonina, 247, 213 y triptófano, 86 y 69. Ahora el trigo. ¿Cómo se encuentra el trigo? Camila, ¿está por ahí? Matías, ¿está por ahí? Profe, disculpe, que esté más alto. Más alto que el patrón es bueno.
Ay, Cristian, lo escuché cortado. El trigo, dijimos, ¿cómo se encuentra el trigo? Está en el break todavía. Noelia, ¿cómo se encuentra el No, que trigo le con preguntaba que respecto al patrón si FAO? está más alto que el patrón, ¿eso es que es óptimo? En lisina, bajo. Es que la lisina está muy alto. baja. Metionina bajo. Metionina está alto. Treonina, bajo. Y triptófano. Metionina alto, claro. Chiquillos, si hay duda, me Pero- dicen, ¿ya? Profesora, lo que pasa es que estaban preguntando si estaban haciendo una pregunta, si considerando que es alto es buen, o sea, es un buen producto, es un buen alimento o algo así, ¿cómo se considera el alimento? Si el Está- alimento ya tiene, por ejemplo, la leche de vaca, la leche humana, el huevo, la carne de vacuno, si se fijan, se encuentra alto en todos estos aminoácidos que estamos comparando, hablo de una proteína de alto valor biológico, ¿ya? Porque es capaz de tener en cantidad y en calidad los aminoácidos ok, esenciales. entonces, ok. Alto valor biológico, entonces lo cuando es todo alto, Sí, pero en es alto metionina, treonina y metionina, lisina, metionina y triptófano, pero lo demás no. Entonces, cuando no tiene, entonces ¿cómo se le considera valor biológico? cuando no tiene todas las aminoácidos en cantidad y en calidad necesario, ¿ya? Yo voy analizando si es solamente uno o si es más de uno, ¿ya? Por ejemplo, acá en el trigo está bajo en lisina, alto en metionina, bajo en triptófano y alto en, o sea, en treonina y triptófano. Entonces yo voy a ir viendo ahí qué pasa. Si se fijan, están 2 de 4, ¿ya? O sea, y por eso es que yo hablo de proteínas de menor valor biológico, ¿ya? Pero ¿cómo se considera ahí qué valor biológico? Entonces menor, Es menor valor ¿Menor biológico, calidad? no es menor alto. biológico. ¿O cómo es, profesor? Es que puedo No, decir que es de menor. Ya. menor valor biológico o puedo también decir que es de bajo valor biológico, porque no es completa. O sea, cuando es incompleta es menor valor biológico. Sí. Ahora, en base a esto, vamos a ver. Calculen, chiquillos, el score aminoacídico ya de este ejemplo que está acá. De los porotos de aminoácidos azufrados. Vamos a ver. Me parece que estoy con problemas de internet porque los escucho súper mal. Ya, entonces acá, de estos aminoácidos, vamos a calcular el score aminoacídico. Si se fijan, de los porotos, ya, tenemos de lisina 450, de 363, alto. De metionina más cisteína, que son los aminoácidos azufrados, ya, tenemos 119 y nos pide 156. Calculen ese score aminoacídico, ¿ya? Eh, 76,28. Ya, bien. De el triptófano, ¿cómo sería? También de los porotos.
84,05. Ya, 84%. Ahora del maíz, de la lisina y del triptófano. De la lisina, 63,6, que sería 64. Ujú. Profe, yo me enredo sacando el cálculo. Por ejemplo, la lisina del maíz sería 231 dividido por 10,6. No, se divide 231 Y dividido eso por yo voy después No, lo multiplico. Cristian, se divide para la lisina 231 dividido en 363. Y eso se multiplica por 100. Ah, ya, ya. Ahí sí. 63,6 o 63,63 64. o 64. 63,64. 64. Les dio a todos estos números que están acá, de lisina, de triptófano, de los porotos, les dio. Aparte de Noelia, de Cristian y de la Mari, los demás lo están haciendo. Macarena, Matías, Valentina. Sí, profe, sí, bien. Ya. Vamos a seguir avanzando entonces, ¿ya? Entonces acá tenemos, ¿cierto?, las mezclas vegetales que van a ir complementando la proteína. Próxima clase es el 3 de noviembre, es el control, y la solemne es el 10 de noviembre. Y al correo les envié una guía de trabajo en clases para que la hagamos ahora, ¿ya? En clase, ¿ya? La primera parte es solamente de materia, ¿ya? La idea es que hayan alcanzado a tomar apuntes, ¿ya? Yo voy a subir la clase hoy, que lo vayan revisando, ¿ya? Pero la parte al final es de cálculos. La idea es que lo hagamos ahora en la clase para que no les genera duda y la tarea les quede la parte que son contenidos, ¿ya? Noelia. No, no, yo no hablé. Profe, ¿usted puede mandar eso de una vez, por favor? Sí, lo puedo subir al campus. Sí, porfa, para descargarlo. Ya, digo, vamos a dejar